Grabadita, doctor. Doctores, buenas noches con todos. Hoy tenemos el honor y el placer de presenciar un poco de la casuística del doctor Rafael Espinosa, que es uno de los mentores por los cuales yo empecé esta apasionada carrera de endodoncia, porque iba a dedicarme a los implantes, ¿se acuerda, doctor, en ese tiempo? Claro, claro. Estaba muy metida en los cursos de implantes y al final me fui por un costado, pero las clases de cirugía, todo que en ese entonces aprendí con usted y con los demás doctores, la verdad que siempre me quedaron presentes y siempre me acordaba de usted y dije, en algún momento lo voy a tener presente en este proyecto y gracias por haberlo tomado en cuenta y por estar ahora, hoy con nosotros compartiendo un poco de su experiencia, doctor. Entonces lo dejo para que empiece y gracias nuevamente. Gracias, doctor. Gracias, Jesús. Un gusto. De verdad, para mí también es un gusto, doctores, poder compartir con ustedes el día de hoy este tema. Vamos a hablar, como sabemos hoy día, es un poco de hablar de qué es lo que vamos a conversar, vamos a compartir en el Congreso virtual, ¿no? Como dice Jesús, ya tenemos años conociéndonos, ya venimos dictando, tenemos cierta ya experiencia dictando estos tipos de cursos, de todo lo que es la periodoncia, los implantes. Entonces, voy a empezar diciéndoles si tienen alguna consulta, doctores, lo pueden hacer a través del chat. Yo voy leyendo y puedo contestar sus preguntas, ¿no? Entonces, el día de hoy está eh, basado a conversar acerca de las técnicas de alargamiento de corona clínica, pero para un punto de lo que es, porque normalmente como ustedes ven en la diapositiva que les estoy mostrando, es técnica de alargamiento de corona para hacer carillas, para hacer coronas, en casos de agrandamientos gingivales, ¿no? Donde el paciente tiene brackets, entonces hay un agrandamiento gingival, pero todo tratamiento de corona, de restauraciones, muchas veces van a estar dirigidas primero por un endodoncista, ¿no es cierto? El primer paso va a ser hacer una buena endodoncia para luego de ello poder rehabilitar correctamente estas piezas. Entonces, la idea de hoy es poder, primero, yo me voy a ir feliz y contento con que ustedes sepan que hay cuáles son los principios básicos para yo poder elegir esta técnica de endodoncia, ¿no? ¿Cuáles son estos principios básicos? Entonces, a ver, creo que hay preguntas, ya. Entonces, ¿cuáles son estos principios básicos? Porque cuando uno quiere hacer una técnica de alargamiento de corona, no es que vamos a usar la misma técnica para realizar este procedimiento. Hay muchas técnicas. ¿Y de qué va a depender? De que hay principios periodontales que uno debe conocer y según ese principio periodontal que uno debe conocer, va a elegir la técnica quirúrgica a utilizar. Entonces, quiero el día de hoy que podamos quedarnos con esos principios para luego el día del Congreso poder desarrollarlos ya con mayor ahínco, ¿no? Pero, ¿cuáles son estos principios básicos? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, nosotros en estas dos fotos, en estas dos imágenes, siempre alrededor de dientes vamos a encontrar un tejido que es un tejido queratinizado llamado encía, ¿no es cierto? Es una encía queratinizada. Cuando nosotros hablamos periodontalmente o cuando hablamos de implantes, hablamos de que alrededor de dientes siempre debe haber una encía y que esta encía debe ser de tipo queratinizado. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea queratinizado, que sea una encía queratinizada, va a hacer que este tejido, va a hacer que mi encía sea capaz de soportar fuerzas de presión o de fricción durante el impacto masticatorio, durante el cepillado. Entonces, si yo no tengo esta cantidad de encía queratinizada alrededor de diente, luego de hacer cualquier tipo de procedimiento de alargamiento de corona, voy a tener problemas, porque si yo no tengo ese tejido queratinizado, el tejido que me va a quedar
no va a ser un tejido capaz de soportar esas fuerzas de presión o de fricción durante el impacto masticatorio o durante el cepillado. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que primero, cuando yo voy a elegir mi técnica quirúrgica, ya sea para hacer, como en el caso de ustedes, un adecuado aislamiento absoluto, necesito aislar bien el diente, necesito recortar, alargar la corona, ¿qué debo ver primero? Debo ver qué cantidad de encía queratinizada tengo alrededor del diente. Ese es uno del principio básico. ¿Qué cantidad? Vuelvo a repetir, de encía queratinizada tengo alrededor del diente. Entonces, eso, ¿qué va a hacer? Que el tejido, ¿qué va a hacer? Que el tejido que me va a quedar luego de que, vuelvo a repetir, quieras alargar la corona, sea un tejido que sea capaz de soportar fuerzas de presión o de fricción durante el impacto masticatorio. Entonces, este principio es básico, que sepamos definir cuánto de encía queratinizada tengo alrededor del diente que voy a alargar. Entonces, recordando siempre que esta encía queratinizada está separada de una mucosa, que esta mucosa alveolar es de tipo no queratinizada, ¿sí? Está separada a través de una línea mucogingival. Entonces, vuelvo a repetir, si yo voy a alargar, voy a hacer una técnica para alargar el diente, para yo poder aislar eh, mi diente, para hacer una endodoncia, yo tengo que ver cuánto tengo o con cuánto me tengo de encía queratinizada. Doctores, ¿y cuánto es lo mínimo que yo debo tener de encía queratinizada? Luego de hacer el procedimiento, luego de hacer el procedimiento, yo debo de hacer el procedimiento de alargamiento de corona, yo debo dejar como mínimo 2 milímetros de esta encía queratinizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú vas a hacer un procedimiento de alargamiento de corona y medimos esta encía queratinizada y yo veo que tengo 2, doctores, yo no puedo hacer un recorte, tendré que hacer otro tipo de cirugía, no recortar la encía. Entonces, ese principio quiero que lo tengamos en cuenta. Entonces, el primer principio es que yo debo dejar, luego de mi alargamiento de corona, debo dejar como mínimo 2 milímetros de encía queratinizada. Ese es un principio básico. Como mínimo 2 milímetros de encía queratinizada es lo que yo debo dejar luego del procedimiento de encía queratinizada. Entonces, ¿y esto para qué va a ser? Para yo poder elegir la técnica que debo utilizar para el alargamiento de corona. Entonces, vamos a encontrar una técnica cuando yo tenga bastante encía. Yo digo, doctor, voy a hacer, o ustedes observan, hacen el diagnóstico periodontal de la zona que quieres alargar. Vuelvo a repetir, porque no puedes aislar y veo que tengo mucha encía queratinizada. Entonces, como primer principio, digo, bueno, si tengo 6, puedo cortar hasta 4. Sí, si tengo 3, puedo cortar hasta 2. Pero si tengo 2, ¿cuánto puedo cortar? Entonces, yo voy a elegir mi técnica como primer principio utilizando qué cantidad de encía queratinizada tengo, ¿no? Entonces, estos son los dos principios que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer un tratamiento de alargamiento de corona preendodóntica, ¿no? Un alargamiento de la corona preendodóntica. Entonces, ya íbamos hablando un poco de que el primer principio que vamos a utilizar, que vamos a tener en cuenta, es la banda de encía adherida. O sea, cuando me dicen, doctor, encía adherida, ¿de qué me están hablando? Estamos hablando de la cantidad de encía queratinizada que me va a quedar luego del tratamiento de alargamiento de corona. El otro principio básico, doctores, ¿cuál es? El espacio biológico. Vamos a ver ahorita en un momento rápidamente qué es el espacio biológico. Entonces, recordando, ¿no? Como yo les decía, si tengo
alrededor de dientes, tengo una línea imaginaria que separa a la encía de la mucosa alveolar. Ya hemos mencionado, esta encía es de tipo queratinizada, la mucosa alveolar es no queratinizada. ¿Qué tejidos son que tienen, qué tejidos están revestidos por un epitelio queratinizado? Tenemos a los tejidos, a las encías, a la encía, perdón, y al paladar duro. El paladar duro también está revestido por un epitelio de tipo queratinizado, porque es por eso es que tú eres capaz de comer un pollo, de comer una carne, apoyarte sobre el paladar y esta no se hace daño. ¿Por qué? Porque es de tipo queratinizado. Al igual que la encía queratinizada, que es esta encía que rodea al diente. En cambio, la mucosa alveolar no está capacitada para soportar fuerzas de presión o de fricción. Por eso es que te decía, ¿no? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, quiero hacer un alargamiento de corona, doctor, el paciente ha encontrado que hay una caries subgingival debajo de la encía, pero el paciente quiere hacerse, doctor, el colega me está pidiendo que yo haga una endodoncia, no voy a poder aislar, ¿qué tengo que hacer? Posiblemente vas a hacer un alargamiento de corona, entonces yo tengo que darme cuenta cuánto me va a quedar de encía, cuánto yo tengo quedándome de encía para yo poder elegir la técnica a utilizar. Entonces, eso es muy importante. Y recuerda, ¿y por qué dice ahí doctor encía herida? Porque si recordamos un poco periodoncia, en la encía, nosotros tenemos tres tipos de encía. Una encía papilar, solo para recordar un poco, doctores, una encía papilar, una encía libre, esa encía que, que tú echas el airecito, ¿no? Y la encía se levanta, esa que tiene relación con el surco gingival, la encía libre y la encía adherida. Es aquella que está adherida al hueso, es esa encía adherida al hueso. Entonces, cuando yo voy a realizar un procedimiento de alargamiento de corona, yo sé que, vuelvo a repetir, tengo una caries aquí subgingival que no voy a poder yo, ya llegó al nervio, tengo que hacer un tratamiento de conducto, tengo que hacer un alargamiento de corona, yo debo preocupar, como ya les dije, cuánto me queda, cuánto me va a quedar de encía adherida. Eso es importante. Y como ya habíamos hablado, ¿cuánto me debe quedar de encía adherida? Me debe quedar 2 milímetros como mínimo, ¿no es cierto? 2 milímetros como mínimo es lo que debo quedar. Entonces, yo voy a elegir mi técnica, vuelvo voy a repetir para que quede en el disco duro, que yo debo ver cuánto me va a quedar luego de hacer el tratamiento de corona para elegir mi técnica. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la encía. Muchas gracias. Entonces, acá hay un estudio científico que me dice, ¿no? En presencia en salud, o sea, si hay salud gingival, no es importante el tejido queratinizado. O sea, no es importante esto de aquí. Nosotros en implantes tenemos un principio, ¿no? Que decimos, si vamos a rehabilitar un implante, debe haber, como ya no hay diente, ya no se llama encía, sino se llama mucosa queratinizada. ¿Y qué decimos? Si nosotros vamos a hacer una corona sobre implante, debe haber mucosa queratinizada por delante del implante. ¿Cuánto? Al igual que un diente, mínimo 2 milímetros, tal cual, igual que un diente. Pero también hay estudios como este, que es alrededor de dientes, hay también estudios alrededor de implantes que me dicen que no es importante la mucosa queratinizada en presencia de salud. Pero aquí está un poco la explicación. Es como cuando uno va conduciendo un auto y tienes que usar el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Usamos el cinturón de seguridad. ¿Por qué usamos? ¿Y tú qué puedes decir? Doctor, pero no es importante el cinturón, porque si yo manejo bien,
no me voy a chocar, no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si tienes un accidente? ¿Qué pasa si hay un accidente y corre en peligro tu salud? ¿Es importante o no es importante que uses el cinturón? Sí era importante. Entonces, es lo mismo alrededor de la encía. Sí, en presencia de salud no es importante de repente que tengamos estos 2 milímetros. Pero ¿qué pasa si el paciente se descuida? ¿Qué pasa si por ahí aparece una caries? Entonces, no vamos a esperar a que aparezca para yo recién tomar este principio. Por eso que nosotros usamos este principio de como si fuera por seguridad, siempre debemos tener esos 2 milímetros como mínimo de encía adherida luego de hacer un alargamiento de corona para que más adelante pongamos tener unos buenos, un buen estado de salud gingival, si hubiera un problema no tengamos ningún tipo de accidente gingival y podamos vernos perjudicados. Entonces, ¿qué dice el mismo estudio, no? Se ha reportado que en zonas delgadas de tejido queratinizado con restauraciones infragingivales se produce mayor inflamación gingival. ¿Qué está diciendo? Que si tú vas a poner sobre este diente, vas a hacer una corona, vas a hacer una restauración, vas a braquear los dientes. Es importante que tengamos esos 2 milímetros, porque si tengo menos, está relacionado con tener una mayor inflamación. Entonces, con eso estamos corroborando, la importancia de esta encía aérea. Disculpen, como les decía, yo estoy por Piura ahorita, vine por trabajo Piura, y es bastante el calor que estamos por aquí. Entonces, vuelvo a repetir, es importante como primer principio la cantidad de encía adherida que va a quedarme alrededor de los dientes, ¿no? Entonces, si tú vas a elegir un procedimiento de alargamiento de corona, yo debo ver cuánto voy a dejar de encía adherida luego de este alargamiento de corona. Entonces, el otro principio que yo te decía es el espacio biológico. ¿Qué pasa? ¿Les ha pasado o les va a pasar que ustedes, por ejemplo, van a hacer una endodoncia? Pero ya no se trabaja con esa, ya yo no trabajo. De repente, en un remanente radicular, vamos a encontrar y va a venir el paciente o te va a decir un doctor, quiero que por favor le haga la endodoncia. Muy bien, pero necesito aislar. No te preocupes, ya corté la encía. Ya corté la encía. Bueno, allá muy bien. ¿Hace cuánto, doctor? Hace 10 días, 2 semanas, 3 semanas. Muy bien. Voy a ir a hacer la endodoncia. Cuando llegas, viene el paciente y otra vez la encía está encima de la raíz. ¿Qué pasó? Si tú la habías cortado. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta el otro principio. ¿Cuál es el otro principio? El espacio biológico. Nosotros, luego de hacer el recorte, por ejemplo, imaginemos este, ¿no? Este de acá. Imaginemos que todo esto, el espacio biológico es la medida, clínico, es la medida del margen gingival a la cresta ósea. A eso se le llama espacio biológico clínico. Vuelvo a repetir, es la medida desde el margen gingival, a la cresta ósea. Y este espacio biológico mide aproximadamente 3 milímetros. Mide aproximadamente 3 milímetros. Entonces, cada vez que tú hagas el recorte, tienes que ver que, por ejemplo, ¿no? Imaginemos esto, desde el diente, como te decía, imagínate que tiene una caries cervical, ¿no? Me salió feo. Minuto. ¿Ya? Imaginemos que tienes una caries cervical que ya llegó al conducto, ¿no? Que ya llegó al conducto, entonces tú dices, ¿no?
Bueno, doctor, voy a hacer el recorte porque tengo que aislar. El aislamiento que ustedes realizan es un aislamiento seco para que el diente esté sano, libre de bacterias, hacen un aislamiento y ahí está la encía. Entonces, doctor, yo tengo que hacer un recorte. Muy bien. Entonces, el doctor Rafael me dijo, como primer principio, yo debo ver cuántos milímetros me van a quedar luego de hacer el recorte. Muy bien. Y digo, yo voy a recortar hasta aquí, ¿no? Imaginemos, voy a recortar aquí, viendo el primer principio de que me quede 2 milímetros de encía queratinizada. Muy bien, pero ¿cuál es el otro principio? Que luego de hacer este recorte, tú tienes que medir la medida, tienes que medir la distancia que hay desde el nuevo margen, porque este es el nuevo margen, hacia la cresta ósea, hacia el hueso. Y esta distancia tiene que ser de 3 milímetros. Si, por ejemplo, yo hago del nuevo margen que he recortado, hago el recorte y mido la distancia y veo que del nuevo margen que he recortado hacia la cresta ósea hay 2 milímetros, ¿qué significa? Significa que falta espacio biológico. Significa que me falta 1 milímetro más de espacio biológico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vas a tener que hacer un colgajo previamente, desgastar ese milímetro de hueso para luego poner, y de esa manera, doctores, cuando ustedes vuelvan más adelante para hacer el aislamiento, van a tener o pueden en el mismo momento aislar, pero estoy dejando las condiciones periodontales, que son una buena cantidad de densidad herida y un buen adecuado espacio biológico clínico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó con el ejemplo que le dije? No, doctor, yo corté, vino después de 3 semanas, estaba todo igual. Lo que pasó fue que cortaste muy bien, sí, cortaste, pero ¿qué tenías que ver después? Tenías que medir el espacio, ver cuánto había de esa distancia de nuevo margen a la cresta ósea. Entonces, esto es muy importante para que tú logres los resultados deseados para un correcto aislamiento para hacer tu tratamiento de endodoncia, ¿no? Para eso, ¿qué debo saber? Que yo debo hacer un buen sondaje, ¿no? Para poder yo hacer el correcto, la medida del espacio biológico, la sonda debe entrar de manera paralela y llegar hasta la cresta ósea. ¿Qué sondas? Hay muchas sondas, ¿no? La sonda de Williams, la sonda de la OMS, pero yo te recomiendo que te compres esta sonda, la sonda Carolina del Norte, que se usa mucho para periodoncia, para implantes y también ahora ustedes para hacer cirugías preendodónticas. Son sondas que vienen milimetradas, ¿no? De milímetro en milímetro y cada 5 milímetros tiene una franja negra. Entonces, doctor, ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, yo puedo medir con esto correctamente, yo sé que 2 milímetros tengo para la encía adherida, puedo medir la encía y también puedo medir el espacio biológico sin ningún problema. Entonces, recomiendo que utilicemos esta sonda para este tipo de procedimientos preendodónticos, ¿no? La sonda Carolina del Norte. ¿Sí? Como te decía, hay otras sondas que puedes comprar, como la de la OMS. El problema es que no viene milimetrado, entonces yo no sé dónde está 2, dónde es 3. Entonces, mejor es la Carolina del Norte, ¿no? Para yo poder ver este espacio biológico. Doctor, ¿y por qué es importante el espacio biológico clínico? ¿Por qué? Porque yo necesito este espacio para que luego de mi cirugía se forme el surco gingival, se forme un epitelio de una unión y se forme una inserción de tejido conectivo. Y este espacio es 3 milímetros. Si yo tengo 2 milímetros, no se va a formar surco, no se va a formar epitelio. ¿Qué va a pasar? Se va a inflamar, ¿no es cierto? Cuando invades, cuando se coloque el hilo para hacer una tracción, puedes inflamar y lo peor es que puede más adelante, como no tengo los 3 milímetros, se inflama y ¿qué va a pasar? El hueso va a bajar porque siempre necesitas esos 3 milímetros y tu coronita que te quedaba bien sellada, luego de 2 o 3 meses, ahora se ve la raíz.
¿Por qué? Porque esta corona invadió el espacio biológico, ¿no? Altera el resultado estético, mayor posibilidad de recesión gingival y por ende factor de riesgo para la aparición o recidiva de enfermedad periodontal, ¿no? Mucho va a venir de estos casos, ¿no? Ustedes van a venir mucho de estos casos. Doctor, quiero que me haga una nueva endodoncia, un retratamiento. Ya, tenemos que ver que cuánto evaluar primero si la pieza me va a servir o no me va a servir para una nueva restauración. Entonces, recordando, si es una restauración de metal porcelana, necesito 2 milímetros aproximadamente en oclusal, ¿no? Para el espacio del metal y la porcelana. El muñón mide 5 milímetros. Entonces, ¿qué debo ver? Que el remanente que va a quedar, a ver, hay una pregunta, que el remanente que me va a quedar mínimo, o sea, lo ideal es que el remanente sea 2 veces el tamaño de la corona, ¿no? De la futura corona. Pero ahora ha avanzado tanto la adhesión, que ustedes que son jóvenes saben más que yo eso, muchas veces con uno y uno, con esa proporción de la adhesión, como vamos a ver más adelante, como les comentaba acerca de un tratamiento que hizo un amigo aquí de Piura, ya se maneja de uno y uno esta restauración, ¿no? A ver. Hay una pregunta, parece. Ah, después de realizar el tratamiento de alargamiento de corona, ¿después de cuánto tiempo? 4 a 6 semanas es lo mínimo que uno debe esperar para hacer la corona definitiva. Pero que no quiere decir que no se vaya con una corona, debe irse con una corona mínimamente provisional, bien pulidita. Doctor, ¿y la endodoncia la puedes hacer en el mismo momento de realizada la cirugía de alargamiento de corona? Ahí mismo, el periodoncista o tú mismo puedes dejarlo bonito, bien seco, bien suturado. Como les decía, el día de congreso vamos a ver qué técnica es la que vamos a utilizar para suturar. Y ahí mismo puedes aislar, hacer tu endodoncia y luego tú mismo o en tu caso el rehabilitador puede poner un pernito y hacer un pretallado y acabamos con una corona provisional. De verdad que científicamente uno debería esperar 6 meses, pero clínicamente nadie espera 6 meses. 4 a 6 semanas es lo mínimo que esperamos para hacer una corona definitiva, ¿no? Una corona definitiva. Entonces, vuelvo a repetir lo que hemos estado hablando, el ancho. Entonces, quiero mostrarles rápidamente un casito, ¿no? Este casito muchas veces viene, ¿no es cierto? Así, donde quieren hacerse corona, retratamientos. Entonces, ¿qué debo elegir? ¿Qué debo darme cuenta, doctores? Debo darme cuenta, primero, cuánto densidad adherida tengo para que luego de mi procedimiento, miren, doctores, que he dejado densidad adherida, pero a su vez estoy dejando un espacio biológico, ¿no? Donde el doctor pueda aislar nuevamente y pueda hacer los retratamientos de endodoncia. Por ejemplo, ¿qué tipo de sutura es esta? Es una sutura vertical externa, que son hay vertical externa, suturas suspensorias, que vamos a ver el día del congreso, ¿no? Ese es un casito, por ejemplo, aquí tenemos otro, muchos también, como les decía, ¿no? Vienen pacientes, por ejemplo, vemos la proporción de la corona de raíz, paciente de repente tú periodontalmente o un implantólogo dice mejor va un implante, pero no todos los pacientes tienen la capacidad de colocarse un implante, porque ahí no es solamente el implante, ahí es colocar implante, colocar hueso, colocar una membrana. Es un costo adicional, entonces vemos que en proporción todavía podemos hacer una endodoncia, podemos hacer una corona, ¿por qué no, no? Entonces, aquí puedo utilizar mi técnica, veo, como vuelvo a repetir, qué tipo de banda encía adherida, cuánto tengo, cuánto me va a quedar para yo elegir mi técnica, para luego ver el espacio biológico, ¿no? Y pueda elegir mi futura corona. Aquí otro casito, mira este casito, por ejemplo, podemos ver acá que aquí lo que tengo de encía ya no es más de 2, como te decía. No es 2, no es más de 2. Si tú ves en este caso, tenía más de 2. Por eso es que mi cirugía fue recortar una porción de encía. A esta cirugía se llama
gingivectomía axial interno con Whitman modificado. Sí, ya luego vamos a ver el paso a paso de cada técnica. Pero, por ejemplo, esta es una técnica donde yo tengo 2 milímetros. Aquí yo no puedo recortar, porque ya hemos dicho, si yo recorto, mínimo debemos dejar 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Acá, más bien, usar otro tipo de cirugía que se llama un colgajo de reposición apical. Miren dónde estaba antes el hombro, ahora estoy desplazando toda la encía que estaba en este lugar, la estoy desplazando hacia un sentido apical. Sobre eso tú puedes hacer tu aislamiento, puedes hacer la endodoncia y luego puedes colocar una provisional, ¿no? Como dije, siempre todo acabar con una provisional bien pulida para que luego puedan hacer una corona definitiva, ¿no? Entonces, miren esta condición donde luego hemos desplazado el tejido, si ustedes ven, el tejido estaba acá, ¿no? Ahora va a estar a este nivel, desplazamos, no cortamos como en este caso, no estoy haciendo collarín, sino estoy desplazando, como en este caso, voy a desplazar, ¿ven? Lo estoy desplazando para que luego pueda, como digo, hacer tu endodoncia, colocar un espigo y puedas hacer unas coronas, como ustedes pueden ver acá, en adecuadas condiciones periodontales, ¿no? Entonces, esos principios básicos de la cantidad de encía adherida y del espacio biológico es básico. Yo aquí no es que he desplazado. Una vez que he desplazado, ¿qué he hecho? He agarrado mi sonda Carolina del Norte y he medido la distancia del margen hacia la cresta ósea. ¿Cuánto mide? Si tengo 2, ¿qué debo hacer? Hago mi colgajo, desgasto, hago recuperación de espacio biológico y siempre de cuando dejando esos 3 milímetros, ¿no? Esos 3 milímetros. Ahí está, este es otro casito de desplazamiento apical. Aquí estamos haciendo el ondaje, midiendo el espacio biológico, estamos recuperando ese hueso, ¿no? Donde luego puedas tú hacer un aislamiento y podamos colocar una corona provisional y esta corona provisional se queda 4 a 6 semanas y, como ustedes pueden ver, los tejidos quedan estables para que tú puedas rehabilitar sin ningún problema. Hasta aquí yo tengo las condiciones ideales para que tú puedas aislar, ¿no? Aquí quería mostrarles, ese es un casito, ¿no? Que viene mucho, ¿no? Que por ejemplo, es algo de verdad que tendrá 3 años, 4 años, que se habla mucho de levantar el piso, ¿no? ¿No? Levantan el piso de la restauración, ¿no? Levantan el piso con resina. Para mí, cuando empezamos esto en la universidad, el endodoncista, siempre tenemos esa interrelación, ¿no, doctor? Esta pieza es una molar, doctor, podemos hacer endodoncia, Silvio, pero si recortamos, hacemos el alargamiento de corona, luego la endodoncista nos dice, no voy a poder luego hacer el aislamiento porque al recortar está muy delgado, mi clamp no entra. Entonces viene el restaurador y te dice que también en San Marco, por ejemplo, es endodoncia y restauración. Entonces nos dicen, no, hay que levantar ellos. Entonces nos dicen, doctor, vamos a reconstruir el piso para que luego pueda yo aislar y de esa manera podamos hacer endodoncia. Entonces, este es un casito que ahorita está en vía quería mostrarles. Esperemos para el 24 ya esté terminado, ¿no? De cómo se ha hecho. Si ustedes pueden ver aquí, se ha hecho una técnica de alargamiento de corona y podemos ver que toda esta parte de la corona está destruida, ¿no? La parte mesial está destruida. Acá está la sutura y ustedes pueden ver acá que acá está la pared, ¿no? Acá está la pared. Entonces, el endodoncista nos dijo, no, nosotros vamos a reconstruir el piso para yo poder aislar. Entonces, justo estamos ahorita en espera que cicatrice un poco, ¿no? Ya está cicatrizando. Si ustedes pueden ver, este no es un punto simple, este es una sutura vertical externa que se utiliza para estos tipos
de procedimientos, ¿no? Sutura vertical externa, sutura suspensoria, que no son simples, porque recuerda que al hacer estos procedimientos, yo ya perdemos altura de papilas. Entonces, si yo hago puntos simples, voy a perder más papilas. Entonces, hacemos las verticales externas. Por ejemplo, quería terminar el día de hoy. Quería enseñarles lo que vamos a ver. Este es un casito que tengo, me gusta mucho, es de un alumno mío, ya de Piura, como digo, estoy en Piura, que ya maneja mucho lo que son alargamientos de corona, él hace muchas endodoncias. Entonces, si ustedes pueden ver aquí la imagen, es más o menos parecido a esto, ¿no? Esta imagen de aquí, ¿no es cierto? Hay invasión de la parte distal del tejido. Tomó en bien elegir una técnica quirúrgica correcta, eligió la banda de encía herida adecuada, ¿no? Eligió el alargamiento de corona y luego pudo reconstruir el piso, ¿no? Aisló, reconstruyó el piso y reconstruyendo el piso, luego él pudo hacer una endodoncia. Si ustedes pueden ver aquí, miren acá cómo está, hasta dónde está el alargamiento de corona que hubo, ¿no? Pudo realizar esta endodoncia muy linda, con alargamiento de corona, utilizando los principios. Y miren cómo ha quedado su restauración. En este caso fue una incrustación, ¿no? De esta segunda premolar. Pero quiero que observen, esta es una foto, tuvo bien mi colega Rolando, de que esta foto vino hoy día al paciente para que podamos observar, miren, cómo los tejidos están estables, ¿no? Aproximadamente la cirugía tiene hace 6 meses, pero como cuando uno sigue los principios periodontales que vamos como le decía, a desarrollar el paso a paso en el Congreso, ¿no? El paso a paso de cómo llegamos a esto, se logra estos resultados, ¿no? Para mí es de verdad un gusto, ¿no? Un agrado que, bueno, ya los doctores hagan, ¿no? Ya han aprendido. El doctor, como digo, hace endodoncia, pero él ya domina esta parte periodontal, ¿no? Los principios básicos de esta parte periodontal. Muy bien, doctores, hasta hoy día termina esta presentación, no sin antes primero agradecer y quería saber, doctor Chiques, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Como les digo, todo este paso de lo que vamos a, a desarrollar, lo vamos a hacer el día del Congreso, ¿no? Lo bueno del Congreso cuando son virtuales es que son como unas clases, ¿no? Y uno puede extenderse, como te digo, en la práctica, viendo una sutura, eh, viendo cómo se maneja de manera in vitro. Doctores, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Por favor, con toda la confianza. Doctor, a mí siempre me ha causado la intriga del tipo del material de la sutura. Si tiene alguna relación positiva de Ah, usar un muy buena nylon, pregunta, muy buena pregunta. Estos tipos de cirugía están en cirugías periodontales, están descartadas las sedas. No si tú quieres tener éxito, las sedas negras están descartadas. Porque las sedas negras, como sabemos, y vamos a hablar también ese día de tipo de sutura, cuáles utilizamos, son sedas trenzadas. Entonces, al ser una seda trenzada, acumula placa bacteriana. Y si nosotros vamos a hacer un tratamiento de endodoncia, donde luego quieren hacer una restauración, como les decía, todo va a acabar con una provisional. De hecho, que la provisional, si no está bien pulida, puede retener placa. Entonces, yo debo hacerlo lo mejor pulido, ¿para qué? Para que no retenga placa. Y si encima voy a utilizar un tipo de material de sutura como la seda negra de por sí va a acumular placa. Entonces, la seda negra es una seda descartada para este tipo de cirugía. Las que utilizamos son las sedas no reabsorbibles, ¿no? Las sedas no reabsorbibles, en este caso puede ser el Gore-Tex, la politetrafluoretileno expandido, que es de teflón, o en todo caso un nylon.
pero un nylon delgado, 5-0, 6-0, delgado para estos tipos de técnicas. No podemos usar nylon grueso, porque recuerda que al hacer este tipo de cirugía, me voy a quedar con, con 2 milímetros, ¿no? Con 2 milímetros de encía adherida. Entonces, y siempre recuerda que toda sutura va a ir sobre encía adherida, no va sobre mucosa, porque la mucosa no está preparada para que tú le hagas un, un corte. Entonces, si yo hago una sutura, por ejemplo, me traes una sutura 3-0, 2-0, donde la aguja mide que 2 milímetros, me va a malograr toda mi encía que la estaba cuidando. Entonces, hilos, suturas, agujas muy delgadas, 5-0, 6-0, ¿no es cierto? De 5 octavos, la longitud y todo eso que en algún momento hemos conversado, ¿no? Genial, doctor, genial, genial. Doctores, ¿alguna consulta que tengan para hacer ahora con el doctor, aprovechando su tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Eh, Hay un doctor que quería un libro que usted le pueda recomendar. Ah, el libro básico hay un libro de laboratorio que lo escribimos juntos con el doctor Sisto, se llama Ciencias Quirúrgicas Periodontales. Es un libro muy bueno de todo lo que es, en sí son todas las técnicas periodontales, donde cada docente tiene un tema de alargamiento de corona, hay un tema de desplazamiento apical, hay un tema de bisel interno de cada uno de estos. Inclusive hay peeling, diseño. Es un libro, te lo voy a pasar más tarde el nombre para quién lo vende, para que después te puedan tener. También hay un libro también de mi amigo Iván, de que son las técnicas quirúrgicas del mismo procedimiento, pero en chanchito, ¿no? El Ya, paso a paso que vamos perfecto. a desarrollar ese. Yo lo Sí. voy a tratar de conseguir, si es posible, los dos para los colegas que están inscritos en el Congreso. Se los voy a obsequiar. Imagino que tiene un costo, ¿verdad? ¿Cuánto estará más o menos? El libro de laboratorio está 50 soles, ¿ah? Pero el que cuesta más es el otro, ¿no? El que están todas las técnicas periodontales. Porque Ya, es un ese voy libro a grande. conseguir. El otro es como Ese una voy a... guía. Ah, perfecto, más práctico, Uno más es una clínico. guía, el otro es un libro. Ah, ya. De un doctor consulta, ¿la elevación del margen profundo va necesariamente acompañada de cirugía o va a depender del caso? No, va a depender del caso, ¿no? Pero normalmente va acompañado de una cirugía periodontal. Casualmente, ¿por qué? Como te decía, tenemos que ver siempre, doctores, si bien nuestra parte es hacer la endodoncia, yo debo dejar las condiciones periodontales alrededor de mi endodoncia. Entonces, si tú vas a hacer la cirugía o vas a dejar, o tú mismo vas a rehabilitar muchas veces, nosotros conocemos, ¿no? De poder rehabilitar. O sea, tú debes ver, si por ejemplo vas a elevar el piso, ¿qué tienes que ver? Que de este nuevo hombro, porque el piso al final va a ser un nuevo hombro para la incrustación, debes ver que de este hombro a la cresta tiene que haber 3 milímetros, que es el espacio biológico. Entonces, si por ejemplo yo elevo mi piso y veo que a la cresta hay 1 milímetro, vas a tener que hacer la cirugía, porque vas a tener que abrir para dar este espacio biológico, ¿no? Vas a tener que bajar el hueso para tener esos 3 milímetros, que es importante. Pasa mucho eso, Jesús, ¿no? Que los doctores hacen la cirugía, pero dejamos de lado el espacio biológico, ¿no? Pensamos que es solo recortar y no es solo recortar. Si bien es una parte importante, cuánto dejamos de encía herida, lo importante luego es ver que dejemos espacio biológico, porque recuerda que alrededor de tu corona va a haber un surco gingival, tiene que haber un epitelio de unión y tiene que haber una inserción de tejido conectivo. Si no, no va a haber salud periodontal. Doctor, he puesto una corona, una incrustación, se inflama, hay mucho dolor, el paciente le duele, ¿qué pasó? Es porque no dejamos esa condición, ¿sí? Sí, sí, doctor, claro. Sí, ese es un punto muy, muy bueno, porque a veces hasta que dejan las restauraciones desbordantes y pues a veces los problemas periodontales no se suelen ver Exactamente, y ahí están invadiendo el espacio biológico. y por qué fracasan en mis tratamientos, ¿no? Exacto, ¿no? El porqué del fracaso, ¿no?
Mucho pasa cuando Genial. decían, no, doctor, ya corté, me llaman a a mi amigo doctor, ¿qué pasó? Corté y cuando volví está todo de nuevo lleno, ¿qué pasó? Es porque ese es un principio, el otro principio es el espacio biológico, que es importante. Genial, doctor. Imagino que todas estas técnicas de recuperación de espacio vamos a verlas en el Congreso el día 24. Todas vamos a ver porque son varias, ¿no? Tenemos a bisel externo, bisel interno, bisel con Wiman modificado, el desplazamiento apical, el paso por paso, y tenemos lo que es la elevación del piso, ¿no? La elevación del piso, ¿no es cierto? Y hablar un poquito de la técnica de sutura, que es importante, ¿no? La técnica de sutura, como te digo, es importante. El nombre del libro, dice doctor, ¿cómo se llamaba el nombre? Como te O digo, no- hay la guía, es guía de laboratorio de cirugía periodontal, así se llama. si no nos manda el nombre por interno, yo se los comparto a los doctores. Te lo mando, te lo mando. Ahorita exactamente, el otro es manejo de cirugías periodontales quirúrgicas. Ahí yo tengo Ya, un capítulo, todos tenemos un capítulo en ese libro, o en los genial, dos doctor, hijos. genial. Genial, doctor. Sí. Entonces, doctores, ¿alguna consulta, alguna duda más? ¿Qué tal les pareció hoy día? Esto ha sido solamente un preámbulo para el Congreso. Hemos pedido gentilmente el espacio para el doctor para que nos pueda compartir hoy. ¿Qué tal les ha parecido? Si tienen una consulta, ahora por favor aprovechemos que el doctor está por dar otra conferencia, conectarse en 5 minutos con unos colegas de una universidad. Si es que el doctor está con el tiempo récord, si se puede decir así. Doctores, igualmente lo vuelvo a invitar. Y ahí disculpen Doctor, que, sí, 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 ya sabemos de su tiempo, doctor, y gracias más bien por hoy habernos dado el espacio. Bueno, si no hay más preguntas, doctores, igual siguen invitados, por favor, al Congreso. La verdad que yo al final de esto, doctor, he tenido un proyecto adicional del formar una ONG, estoy pensando con mira, mi equipo formar una ONG que todo lo que se viene recaudando, lo poquito de lo que se viene recaudando del Congreso, va a ir para hacer una obra de caridad, así es que también los colegas que van a estar participando, no esto es un tema más de negocio, sino también algo más humano y acompañado con la presencia de todos los doctores, ya lo van a ir presenciando día a día en el Congreso, pero tiene este pequeño fin al final de todo, porque no quería que sea un tema, al valor del precio que lo estamos dando, doctor, la verdad que es muy abierto para todos y que espero que puedan ya tomar la decisión de poder inscribirse y que toda inscripción va a tomar un granito de arena para esta ONG que estamos formando y ya van a ver las evidencias con el pasar del tiempo. Entonces, gracias, doctor Rafael. Su tiempo es muy de valioso, nada, lo valoramos Jesús, mucho. Nos vemos no, de hasta el nada. 24, entonces. Hasta el 24. Nos vemos, doctores. Cuídense. Listo. Un Un gusto. gusto, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Será porque no estoy acostumbrada a pedir, pues, ¿no?